Bueno, le damos la bienvenida a Raúl Timerman, analista político, que tiene muchísima información respecto de lo que sucede con las encuestas, las últimas encuestas de las últimas horas. Y bueno, por supuesto también para saber cuál es su análisis respecto a lo que está pasando y estamos viviendo los argentinos con esta organización del G20. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Estaba pensando mientras esperaba y veía las escenas del G20, si yo fuera presidente, me gustaría que el G20 se haga en la Argentina. Me gustaría recibir a los principales líderes mundiales. El tema es, hay protestas contra el Fondo Monetario Internacional, hay protestas contra el G20. Ni el G20 ni el Fondo Monetario Internacional son los responsables de la política interna de la República Argentina. Es el Ejecutivo Nacional el que se hace responsable por las políticas que se implementan. No importa quién se las pida o quién se las exija, es el que las implementa. Y las implementa el Ejecutivo Nacional, a través del presidente y su gabinete de ministros. Punto uno. Segundo punto, este Ejecutivo Nacional fue elegido, la figura de presidente y vicepresidente, en elecciones democráticas y por 2.6 ganó en el balotaje. El tercer punto es que ganó ese balotaje diciendo que iba a hacer una serie de cosas que no hizo y diciendo que no iba a hacer otra serie de cosas que sí hizo, lo que lo coloca en una posición terriblemente difícil en este momento, a un mes de entrar en el año electoral. Y tan difícil es la posición que es casi el 70% de la población del electorado que desea cambiar de gobierno. 66% desea cambiar de gobierno. El tema es que para ese 66% que desea cambiar de gobierno, alguien le ofrezca una alternativa en la cual confluya la mayoría de esa gente. El peligro es que se disperse ese voto del 66% y con un 33, 34, 35% en primera vuelta se pueda entrar en un balotaje y después ver qué lo Raúl, qué ahora pasa. vamos a ver las placas. Usted Sí. que sabe de estrategia, de comunicación y de información de los presidentes. Todos estos presidentes que nos visitan, ¿saben a qué país están viniendo? Me refiero a lo económico, social y político. ¿Tienen cuenta con esa información? Básicamente sí. La información que reciben es a través de los departamentos de Estado de cada uno de los países, que recibe información de la Embajada en la República Argentina y se le hace un pequeño brief a la comitiva que viene. En general la comitiva está formada por el presidente, una cantidad de diplomáticos y periodistas. Hay 3.000 periodistas. Los briefs que traen los periodistas son distintos a los briefs que traen los presidentes. Hay que actuar sobre los periodistas, porque sobre los presidentes es muy difícil llegar. A los periodistas es muy fácil. Todos los colegas de ustedes acreditados están en contacto todo el día y parte de la noche con los periodistas acreditados que vienen de distintas partes del mundo. Ahora bien, si hubiera una acción de protesta, es un país donde hay por lo menos 30% de pobres. Eso es por lo menos 12 millones de pobres. Si 1 millón de esos pobres desfilaran en protesta por lo que está haciendo este Ejecutivo respecto a la pobreza, respecto al empleo, respecto a la inflación, eso sería la nota. La protesta contra el G20, donde se reúna el G20 hay actos de protesta, digamos, no hace una nota diferencial. El gobierno está en este momento en su peor momento. Está en su peor momento. Desde octubre del 2017 hasta octubre del 2018, en todos los índices el gobierno cayó. Un año de caída que recién se paró en noviembre. Pero se paró en el punto bajo, digamos, y viene cayendo arriba. En octubre del año pasado, hace solo un año, no le fue mal al gobierno en las elecciones. Implementó 2 o 3 meses antes una serie de medidas que produjo una reactivación, dio créditos a través de la ANSES a los jubilados, digamos, tomó una serie, 3 millones de créditos, digo, tomó una serie de acciones que le permitió un cierto respiro y que le vaya bien en las elecciones. No da la impresión que lo mismo va a suceder el año que viene. Ya no depende del gobierno, yo creo que el gobierno es poco lo que puede hacer.
Esa lucha interna que hay por ver quién va de candidato a presidente es una lucha estéril, porque si Mauricio Macri no es el candidato a presidente, el PRO se terminó. Se acabó el PRO. El PRO es alrededor de la figura de Mauricio Macri. Cualquier otra alternativa será un movimiento diferente, pero ya no es el PRO. Y es muy fuerte la presión que se está haciendo por grupos del empresariado y sectores que apoyan a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, para que ella sea la candidata. Ella está 10 puntos por encima del presidente. Raúl, ya vamos a seguir hablando de estas últimas cifras y estamos viendo lo que está pasando ahora. Marcos Peña y Hernán Lombardi llegando a lo que es la sede de Costa Salguero, allí donde se va a llevar a cabo la cumbre del G20. Lo escuchamos, a ver si llegamos a escuchar algo. Agustina. Bien, acaba de llegar sorpresivamente el jefe de gabinete Marcos Peña, está acompañado por Hernán Lombardi, también está en este lugar Fernando Andrés. Bueno, estamos un poco desacomodados, ¿no? Porque ha sido realmente una sorpresa. Ha dicho que va a hablar con los medios luego de finalizar el recorrido. Y recordamos que estamos en Parque Norte, este es el lugar que está asignado para la prensa. Han recorrido lo que es el pasillo de productos regionales, que es lo que les estábamos mostrando recién en imagen. Y bueno, nos estamos acomodando hasta lo que ahora se llama el comedor, donde probablemente podamos tener algún tipo de declaración. Agus, entonces, ellos llegaron a Parque Norte, esto es Parque Norte, no es Costa Salguero, y en realidad el objetivo allí es hablar con la prensa ahora en unos minutos. Exactamente, ese es el objetivo. Está muy desordenado esto, bueno, realmente, como digo, no se esperaba, ¿no? La presencia del jefe de gabinete que ha recorrido esta instalación. Parque Norte, concretamente, es el lugar de enlace con Costa Salguero. Aquí es donde vamos a trabajar los periodistas los próximos 3 días y hasta donde se llega a través de un micro que más temprano mostrábamos. Y esto es lo que está sucediendo entonces en este momento. Bien, Agustina, vamos a volver durante toda la tarde. La expectativa también está puesta en ese lugar. En minutos volvemos. Bueno, continuamos aquí con Raúl Timerman. Raúl, tenemos unas plaquitas. Me avisarán si están listas. Para que en aquel monitor o tal vez, bueno, allí en el grande puede ser para que Raúl las vea bien y de paso nos vaya explicando con qué tienen que ver. Perfecto. Hagámoslo. A ver, ahí tenemos la primera. La primera es cómo cree que el gobierno manejó estos temas en lo que va de su gestión. Y ahí tenemos un punto fundamental. La ciencia política enseña que en los procesos electorales vos tenés que golpear a tu adversario no sobre sus debilidades, sino sobre sus fortalezas. Las debilidades están aceptadas por la gente, en eso es débil. Tenés que ver qué pasa con lo que la gente piensa que es una fortaleza. Y Cambiemos se presentó siempre como una fortaleza de gestión. Nosotros venimos aquí a gestionar con eficiencia y para eso traemos el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Tienen claro eso? A 3 años demostró todo lo contrario. Bueno, por lo menos en la percepción de la gente. ¿Cómo cree que el gobierno manejó estos temas en lo que va de su gestión? Lucha contra la inflación. El 93,4 dice mal. Defensa del poder adquisitivo del salario. El 93,2 dice mal. Defensa del trabajo nacional. El 88,5 dice mal. Y es interesante, porque estos primeros 3 puntos al presidente que hacemos responsable del manejo del imperio del norte, Donald Trump, en lo que va de su presidencia, los manejó muy bien. Es verdad. Manejó muy bien el tema de la inflación, manejó muy bien el poder adquisitivo del salario y hizo una defensa del trabajo nacional tan grande que tiene un enfrentamiento con China que dicen que algo va a pasar en esta reunión en Buenos Aires. Después vamos a gestionar el PAMI, una institución como el PAMI, que es una institución multimillonaria, digamos, por la cantidad de recursos. Bueno, el PAMI funciona tan mal como siempre. No es que empeoró, funciona tan mal como siempre. Pero el 81,4% dice mal, lo han gestionado bien. Y fíjense que en los que dicen a favor no llegan al 10% en ninguno de los ítems principales. Qué alarmante estos datos para el gobierno, ¿no? Para el gobierno. Sí. Es decir, esto es terrible. Un 5% ni siquiera sería su núcleo duro de votantes los que defienden. Bueno, nosotros acabamos de hacer mínimo. focus groups con
Sacá blandos Sí. y cambiemos blandos, pro blandos. ¿Por qué? Claro. Porque uno de los duros conoce las posiciones respecto a ver qué pasa con aquellos que son más Bien. lábiles y que pueden reflexionar un poco más y cambiar un poco de posición, y etcétera, etcétera. El grado de decepción que hay en los cambiemos blandos con la gestión del gobierno es terrible y lo manifiestan claramente. Nosotros hemos hecho Pero una... claramente esos votantes de Cambiemos Blandos pueden irse a otro candidato. Totalmente. Pueden irse a otro candidato. ¿No siguen sosteniendo este proyecto? No, hay cerca del 60% que dice que va a votar a un partido de la oposición y un 30% que va a votar a un candidato de la oposición y un 30% del oficialismo. Y hay un 10% que dice, no sabe, no contesta. Pero fíjense, aunque ese 10 se vuelque al oficialismo, es 60-40 la diferencia. Si la oposición construye alternativa y deja que el electorado, para llevar adelante esa alternativa, elija el candidato que el electorado quiere, hay cambio de gobierno el año que viene. Bien. Bueno, vamos a la próxima. Dale. A ver, ¿qué es lo que dice la siguiente placa? Respecto Por a ahora los tenemos temas la misma. en lo que va de gestión, sí, ahí viene la próxima. Mientras vemos al presidente que grabó un video en el día de hoy explicando, bueno, las actividades y la agenda, ¿no?, que tenía para el G20. También, Bueno, ahí acá está. tenemos los otros temas. Estos temas surgen de lo siguiente. ¿Por qué preguntamos sobre estas cosas? Porque muchos de estos temas responden a la siguiente pregunta que hemos hecho. Hubo un gran debate nacional, posiblemente de los últimos, después de la laica y libre, posiblemente fue el debate nacional más importante, que fue el tema del aborto. Se discutió a todos, ustedes acá periodísticamente, especialistas, ONG, en el Parlamento, muchísimo se discutió el tema del aborto. ¿Cuál cree usted que debería ser el próximo tema de debate nacional? Y el tema de la educación pública siempre aparece en los 3 primeros lugares. Es uno de los temas que hay que debatir. Está muy deteriorada la educación pública. Que este gobierno la demonizó al decir el presidente que había que Totalmente, caer. bueno, ¿Cómo íbamos a caer en la escuela pública, no? Sí, se llama caer en la escuela pública, ir a una escuela pública. Hay lugares donde la gente se siente orgullosa de ir a la escuela pública. No siente que es caer a nada. Pero fue denostada la escuela pública. En algún momento la gobernadora denostó la universidad gratuita por el hecho de que los pobres no tienen acceso a la universidad, cuando lo que se trata es... Bueno, ahora hay un deterioro tan grande que es verdad, cada vez menos gente tiene acceso. Cada vez menos gente tiene acceso. Pero es un Raúl, problema de perdón, le deterioro. pregunto algo respecto de la educación pública. Sí. Lo que se debate es si tiene que mejorar en calidad, pero no si debe la educación pública no sirve en la República Argentina y hay que evaluar. No, pero lo que pasa es que la gente simplemente dice que la el educación funcionamiento. pública, casi el 50% de la gente dice que está empeorando. Claro. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, hay que revisar. Eso no significa que estén en contra de la educación pública, sino que quieren que totalmente. Hay mejore. dar un gran Eso quiero debate. aclarar. Hay que ver, se está haciendo, hay un observatorio Todos por la Educación que empezó hace 6 o 7 meses, que produce estadísticas permanentes, porque juntó todas las estadísticas provinciales y nacionales y hace cruce de información, etcétera. Y se ve que está mal la educación. Sí. Bueno, Aerolíneas Argentinas, una empresa pública, el 72% dice que está mal manejada. La salud pública, el 83% dice que está mal manejada. E YPF, el 71,8%. Fíjense que en YPF no nos olvidemos que detrás de YPF está todo el tema de vaca muerta, digamos, la recuperación de un cierto autoabastecimiento energético. Pero a pesar de eso, la imagen de lo que maneja el gobierno es tan mala. A lo mejor YPF está bien manejada, pero la imagen de lo que el gobierno maneja es tan mala que aún pega sobre aquellas cosas que puede estar haciendo Se bien. generaliza. Y además el gobierno va a tener que luchar en el 2019 con este deterioro en la calidad de vida de la gente, porque esto es generalizado, ¿no? La gente tiene menos dinero en el bolsillo y también se siente golpeada en estos aspectos que vos estás remarcando, en salud, en educación. Si no se revierte este proceso que se detuvo, pero si no se revierte
y se llega a situaciones similares a las de octubre del año pasado, el gobierno la va a pasar muy mal electoral. No el gobierno no participa en las elecciones. El oficialismo la va a pasar muy mal electoralmente. Y por eso es todas las disputas que hay dentro del oficialismo. ¿A usted no les llama la atención que a una semana de producirse la reunión del G20, del presidente Macri es la figura fundamental, el fin de semana pasada en todos los medios nacionales aparece un reportaje de María Eugenia Vidal con foto en todos los medios? Bueno, de hecho recién veíamos la imagen de Marcos Peña, un Marcos Peña que hacía meses que no veíamos. Apareció en las últimas horas una foto de una reunión con Elisa Carrió, estaba María Eugenia Vidal, también una Elisa Carrió que tiene un peso importantísimo para Cambiemos y que sin embargo por 2 meses de pronto desaparece sin duda, y después de declaraciones contra el presidente de la Nación o bueno, a mí me hace reflexionar mucho la foto cuando en un momento los vi juntos a Lombardi, a Jorge Greco y a Marcos Peña. Pensé lo siguiente: Lombardi, muy envejecido, es el responsable de la organización interna de esta reunión del G20. Se ve que lo tuvo a mal traer. Pero cuando Vidal dice, discúlpeme, cuando Vidal dice voy a conversar sobre la estrategia electoral con el presidente. En febrero vamos a hablar de ese tema con el presidente. ¿Pero se refiere a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires o a ver quién es candidato a nivel nacional? Lo que está diciendo es: lo vamos a decidir con el presidente. Lo primero que dice: yo tengo parte activa en esto. Ya no dice el presidente decidirá. Lo vamos a decidir con el presidente en febrero. Ese es el acuerdo. Eso es lo que convinieron. No hablemos de las elecciones hasta febrero. En febrero nos volvemos a sentar y vemos de qué se trata. Marcos Peña, quien quiera oírlo, que lo va a ver, dice: vamos con Macri y ganamos en primera vuelta. Yo no sé si él lo cree. Pero bueno, vimos un Marcos Peña bastante juvenil, digamos, y al lado me llamó un personaje que yo conozco mucho, que es Jorge Greco, que fue periodista y trabajé con él, o él trabajó conmigo en la revista 3 Puntos, y pensaba lo siguiente: pensar que Jorge fue un colega de ustedes y que ahora tiene poder y está ubicado en otro lugar. Y me hizo recordar la primera entrevista como presidente electo que le hace un periodista de Nueva York a Lincoln, en Estados Unidos. Es elegido presidente, Abraham Lincoln, y entonces viaja un periodista de Nueva York a Washington a hacerle una entrevista. Y le dice, presidente electo, le dice: usted ha demostrado a lo largo de su vida de ser un hombre de mucho carácter y mucha perseverancia, porque la verdad que le ha ido mal muchísimas veces, pero finalmente llega a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que contesta Lincoln? Le dice: joven, si usted quiere conocer el verdadero carácter de una persona, dele poder. Qué frase, ¿eh? Qué declaración. Raúl, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, ha sido muy gracias amable. a ustedes. Gracias, como Muchas siempre. Gracias.